Mi nombre es Laura Castro y quiero agradecerte por la valentía de estar aquí. Sé que estás atravesando un proceso de duelo por la muerte de alguien que amas mucho, por la ruptura de una relación, por un cambio de situación de vida, y eso duele. Afuera hay una cantidad de personas que deciden tragarse su dolor, que creen que el tiempo o que hacer de cuenta que no existe va a hacer que pase. Y poco a poco estamos creando amargura, violencia, un sinsentido de la vida que nos afecta a todos. Y el mundo siguió girando. Y tú sientes que estás abajo del mundo. Sientes que no es posible que sigas el mismo ritmo. Te das cuenta de que la vida continúa, que sigue amaneciendo y oscureciendo y la gente allá afuera sigue hablando y viviendo como si nada hubiera pasado mientras tú te sientes que estás en pedazos. Eso sé que también te altera, que no te deja ver con claridad, te nubla la razón, el entendimiento, y vivir así es agotador. Entonces de pronto también estás experimentando un cansancio, un no querer despertar o no querer dormir, tantas cosas que nos hacen apenas humanos, y no es estar mal, es estar atravesando un proceso difícil que en algún momento va a empezar a suavizarse, en algún momento vas a aprender a tener las riendas, pero mientras tanto, lo que más buscamos aquí es que hoy tengas paz y que puedas tener las herramientas para seguirla construyendo día a día, momento a momento, porque descubrirás que la paz no es que la encuentres afuera, no es que una persona te la dé, no es que haya un lugar al que ir, porque es probable que también estés buscando cómo escapar de todo este caos, de todo este desorden de vida que ves ahora. Y es simplemente porque no tienes la claridad para poder comprenderla pasito a pasito. Y es lo que hoy quiero regalarte. Quiero contarte quién soy y por qué estoy hablando con conocimiento de causa y tengo las capacidades para acompañarte en este proceso. Mi nombre es Laura Castro, nací de dos padres que viéndolos desde hoy no tenían nada en común, no había la más mínima posibilidad de que se encontraran y crearan no solamente a mí, sino a tres niños. Mi papá es oficial retirado de la Policía Nacional de Colombia. Mi mamá, juez de la República. Provienen de familias completamente diferentes. Mi papá de Mocoa, Putumayo, eso está muy cerca al Amazonas colombiano. Mi mamá santanderiana, una región tradicional, de una familia muy tradicional. Pero se encontraron y creyeron que iba a ser fácil formar una familia. Te hago un paréntesis y esto no es que sea chisme, es mi versión de los hechos. Si tal vez le preguntas a uno de mis hermanos, pueda tener una historia muy diferente. Y si le preguntas a los verdaderos protagonistas, mi papá y mi mamá, tendrán una historia completamente distinta. Porque acuérdate que al fin de cuentas no importa lo que realmente pase, importa es la interpretación que tú hagas de los hechos, de los acontecimientos, porque la vida es completamente neutral, pero eso lo vamos a ir viendo más adelantico. Entonces así, éramos una familia de cinco, pero mi mamá, que había logrado obtener con mucha dificultad su título universitario como abogada, entendió que la vida al lado de mi papá no iba a ser posible, no era compatible con el desarrollo y el ejercicio de su profesión, lo cual para ella era muy importante. Así que decidió irse y dejar a sus tres hijos al cuidado de mi papá. Mi papá, siendo policía en ese momento, capitán, pues trabajaba casi que 24/7. Entonces era muy difícil para él cuidar tres niños de 5 años, 4 años y un añito el menor. Yo era la de 4. Pero bueno, ahí quedamos sin mayores explicaciones. En este momento me gusta hacer una pausa porque es muy fácil correr a juzgar a mi mamá. ¿Cómo es posible que una mujer, que una mamá abandone a sus hijos y salga corriendo tras sus sueños? Yo ya la juzgué suficiente. Ya me hice daño con esa idea lo suficiente como para comprender que somos muy duros
al juzgar la maternidad, al juzgar a las mujeres y el rol que cumplimos. Pero eso no es fácil de entender, porque la herida materna duele. Y en ese momento a nosotros se nos hizo silencio. Tal vez yo creo que los adultos pensaron que se nos iba a olvidar, que nos íbamos a adaptar o que simplemente íbamos a comprender y aprender a vivir la vida así tal cual. Pero no fue así. Para mí, la idea de que mi mamá se fuera era que yo no era suficiente, que yo no estaba a la altura de su vida. Era una niña como cualquier otra, pero sentía que por eso mi mamá no me quería. Y así crecí, y así empecé a comprender la vida. Mi infancia la tengo como un recuerdo muy silencioso y muy oscuro, de una niña muy retraída, muy sola. Solo jugaba con mis hermanos cuando llegaba a la casa, pero además por el trabajo de mi papá siempre era la nueva en el colegio. Siempre tenía que estar haciendo nuevos amigos. Entonces, con eso y más el miedo a la vida, miedo a todo lo que me rodeaba, pues estaba muy solita. Sin embargo, fui creciendo, fui llegando a la adolescencia y comprendí que toda esa novedad que generaba cada vez que llegaba a alguna ciudad, a algún lugar, pues estaba a mi favor, que no tenía por qué quedarme ahí, sino que hablaba con un acento diferente, porque en Colombia tenemos muchos acentos, muchos climas, entonces siempre llegaba de un clima distinto, de una cultura completamente diferente, y eso llamaba la atención de mis amigos. Y empecé a desarrollarla como una habilidad para no sentirme sola. Y así fácilmente empecé a hacer amistades, de esas amistades de la adolescencia que son de para toda la vida, a conseguir novios, porque ya me veía como que, bueno, no estaba tan feíta como yo pensaba, o al menos así no me percibían, y era una herramienta finalmente para llamar la atención y no sentirme sola. Y así, en mi adolescencia, en cada ciudad en la que llegaba, tenía el amor de la vida y los amigos de la vida, y cada desprendimiento era muy doloroso, pero era como justo, y lo sentía yo, lo anhelaba incluso, cuando de pronto las relaciones empezaban a volverse difíciles o caóticas, o yo dejaba de ser tan buena porque me conocían o porque ya existían los conflictos, llegaba un traslado y para mí era perfecto para volver a empezar. Una nueva historia, una nueva oportunidad, un nuevo mundo. Atrás quedaron mis amigos. Aquí soy yo, la nueva Laura. Y así fui creciendo hasta que a los 18 años llegué a Bogotá para estudiar mi carrera y estudié finanzas y comercio exterior. Aquí me encontré con el novio de mi infancia. Después van a entender por qué les cuento todo esto. Con un novio de mis 14 años, yo sé, habían pasado solo 4 años. Eso a esta edad se siente como que son 4 años, pero en la adolescencia 4 años eran un montón. Entonces ya éramos dos personas muy distintas. Él estaba estudiando también en la policía, también formándose como oficial de la policía. Yo en mi universidad como primípara, finanzas y comercio exterior era una carrera que yo escogí como por no morirme de hambre. Yo en realidad no sabía para qué servía, no me había preocupado por saber para qué era buena. Creía que no era buena para nada. En mi corazón todavía seguía esa frase de a usted no la quiere ni su mamá. Usted no es suficiente para que la quiera ni su mamá. Yo tenía muchísima rabia en mi corazón, mucho dolor, y desde ahí me vinculaba y desde ahí me relacionaba. Cada vez que yo levantaba la mano a hacer alguna rabieta o algún reclamo o alguna pregunta, era callada por no generes problemas, no le des más problemas a tu papá. Esa obligación de agradecer el amor que me daban como me lo daban, así para mí no fuera suficiente, sigue siendo todavía un tema de decir, ay, es que no puedo pedir más de lo que tengo, porque al menos esto tengo, sino que sería de mí. Y así siempre callar y callar y callar la rabia, el dolor, la necesidad de expresar, la necesidad de sentirme amada y atendida realmente. Pero bueno, eso se curaba con novios, según mi entender en ese momento. Fui cursando la universidad sin mayor dificultad, pasaba los semestres, entendía lo que tenía que hacer y estaba lista para
tener mi primer trabajo cuando me gradué y mi primer trabajo sería para comprar mis muebles, porque estaba lista para casarme con ese novio. Teníamos una relación completamente difícil, de muchos celos. Yo era muy alborotada, porque esa era la habilidad que había aprendido para no estar sola. Y era un novio que finalmente no tenía disposición porque él estaba encerrado también en su momento. Pero yo dije, el matrimonio soluciona esto. En mi corazón había un gran anhelo de demostrarle a mis papás que yo sí iba a poder construir una familia. ¿Cómo? No sé, con la voluntad de hacerlo, con la decisión y la creencia de que con lo que yo tenía iba a ser suficiente y que eso tendría que ser fácil. Pues como creía que el matrimonio lo iba a solucionar, pues nos casamos. Al año, después de una discusión muy violenta porque éramos muy inmaduros emocionalmente los dos, le pasé los documentos del divorcio, me los firmó. Cuando volví a mi casa, tranquila, pensando que ya listo, deshice lo que hice de la misma manera, entonces vuelvo a la casita normal. Mis papás me devolvieron prácticamente, hubo mucho juicio, mucha vergüenza, decir, cómo usted, que tenía claro que se iba a casar, que se las dio de grande, quiso jugar a la casita con tan solo 23 años tenía en ese momento, que para muchos es una edad suficiente, para mí, en mi concepción de la vida, pues estaba no preparada. El caso fue que volví con mi esposo, volvimos a intentarlo, más por satisfacer a los demás, más por el miedo de asumir una decisión que yo creía haber tomado, más por el miedo a estar sola. Volví, quedé embarazada. A mis 26 años nació mi primera hija, Laura Sofía. Para mí fue la sensación de es la primera persona que no me va a abandonar. Es la primera persona que no me critica, que no espera más de mí, ni menos tampoco. Me ama incondicionalmente. Necesita de mí tanto que somos aquí, almitas gemelas. Así me sentía ya acompañada y voy a estar acompañada toda la vida, llenando un vacío que tenía por siempre. A los 2 años de Laura Sofía, finalmente esa relación con su papá terminó de una manera también muy violenta, muy agresiva, muy inmadura y muy irracional. Para divorciarme necesitaba un nuevo trabajo. Logré un muy buen empleo en el gobierno y me pagaban muy bien. Yo ya era una mujer divorciada, con cerca de los 30 años, con un muy buen sueldo, para comerme el mundo, pero con mi deseo de tener familia, de ser amada, de tener un esposo, un compañero. Así es que aparece este hombre, me enamoró totalmente, me propuso matrimonio, nos casamos. Él empezó con unas dificultades económicas. Dije, no, pues no pasa nada, aquí es todo esto es una misma bolsa. A mí me iba muy bien, por lo menos económicamente. Ya había logrado acomodar mi vida, entonces lo de menos era montarme una carga más. Yo sentía que podía con eso, me lo cargué. Compré apartamento, lo puse a nombre de los dos, lo compré con mucha dificultad también, no era que estuviera volando, nadando en dinero, pero me pedí un crédito a un banco, pedí un crédito a mis hermanos, a mi papá, logré comprar el apartamento y lo escrituré a nombre de los dos, normal. Y el matrimonio empezó a fallar, empezó a no haber intimidad, empezó a haber muchísima desconfianza. De pronto sí, yo como con ese miedo de perderlo, pero también tenía mis motivos para desconfiar, no llegaba un fin de semana, o no me contestaba el teléfono, eh, lo invitaba a terapia. Mis invitaciones era ir a terapia de pareja y no llegaba, o llegaba y se quedaba callado, no decía nada, completa indiferencia y frialdad, rayando en crueldad. Hasta que me dijo, no insistas más, Laura, yo me quiero divorciar. Y dije, ok, tienes toda la razón, ya di lo que podía dar, está bien, vete.
No, yo no me voy. La mitad de todo esto es mío. Te tienes que ir tú. Ese dolor es indescriptible. No, me sentía miserable, me sentía utilizada, abusada, estúpida. Todo, el mundo se me vino encima. En ese momento, en ese tiempo pasaron muchas cosas. Una es que de verdad sentía que me estaba muriendo. Ya Laura Sofía en ese tiempo tenía 7, 8 años, entendía lo que estaba pasando, pero yo me hacía la fuerte delante de ella. Me enfermé físicamente, me dolían las articulaciones, se me hicieron llagas adentro de la boca, los exámenes hormonales salían disparados todos, a mi cuerpo, todo mi sistema estaba colapsando. Se había firmado ese divorcio y sí se quedó con el 50% de todo. Yo quedé pagando las deudas que había tenido, quedé en un andén. Sin embargo, volví a reconstruirme, volví a comprar muebles, no era la primera vez. ¿Y sabes qué? Le seguía insistiendo, seguía manteniendo la esperanza de que esa relación se restaurara. Una de mis mejores amigas me dijo, Laura, habla con mi mamá. Y yo le dije, no tienes ni la más mínima oportunidad allí. Qué vergüenza hablar con tu mamá, que me conoce de toda la vida, de toda la universidad. No soy capaz. Me dijo, no te preocupes. Nosotros sabemos manejar eso. Nosotros somos cristianos. Mi mamá es pastora. El caso fue que allá terminé y sentí en ella ese abrazo de mamá que necesitaba. No me juzgaron, me recibieron con todo el amor y empecé a reunirme primero en grupos de oración, después a ir a la iglesia y congregarme, pero con toda la rendición, pero con un secretico oculto. Yo quería que Dios salvara mi matrimonio. Yo había recibido esa promesa, me dijeron que a Dios le gustaban los matrimonios, yo no quería un tercer matrimonio, yo quería con este. Así que me agarré a orar, llorar, ayunar, diezmar, todo lo que tuviera que hacer para que Dios me concediera ese milagro. Me aferré a la religión cristiana como mi salvavidas y fue mi salvavidas porque me enamoré profundamente de Jesús, de sus enseñanzas. Me sentí limpiada, lavada, amada por un Dios que yo antes no había podido conocer. Y así, con divorcio en mano y todo, seguía insistiéndole, seguía rogándole y el hombre ahí. Parecíamos como novios, digamos, cada quien viviendo en su casa, pero sin mayor compromiso, sin que él diera un paso más y yo pegada a mi fe hasta que me echan de mi gran trabajo. Pierdo el empleo y no es solo eso, pierdo el sueldo, la estabilidad económica, todo lo que a mí me hacía tener algo de poder frente a él se desvanece. Alegué, rogué, lloré, supliqué para conservar ese trabajo, no había manera. Y con ese trabajo se fue también ese segundo esposo definitivamente. Ya no hubo chance, ya no hubo nada de interés, ni siquiera de noviazgo. Fue peor el dolor. Era una verdad que yo ya sabía, él estaba conmigo por interés, pero reconfirmarlo y más cuando estaba aferrada a la fe, fue un dolor enorme, enorme. Al perder mi trabajo y al ver que Laura Sofía seguía creciendo y acercándose a esa preadolescencia, al ver roto mi corazón, mis sueños, mi identidad, pues tomo una decisión que le dio el giro completo a mi vida. Empiezo a estudiar para mí sanidad emocional. ¿Por qué me estaba causando tanto daño y a través de mi propio dolor le estaba causando daño a Laura Sofía? Pero yo quería ser para ella la mamá que yo hubiera necesitado. Y ahí empieza todo un camino de estudio, lectura, formación. Y mis estudios se vieron reflejados en actividades que las dos hacíamos para nuestro bien y que hicieron que nuestra relación fuera completamente suficiente
para las dos, que a través de eso sanáramos juntas. No era yo la mamá todo, era una mamá que estaba sanando también en compañía de su hija, que estaba sabiendo acompañarla a ella desde mi propia vulnerabilidad, no porque yo fuera una enciclopedia todo, sino porque estaba dispuesta a atravesar con ella las experiencias de la vida y aprender. Así nació Verita. Verita significa verdad. En ese momento, como era tan cristiana, pues sí quería que Verita llevara el sello, la impronta de las enseñanzas de Jesús. Y todavía las tiene, solo que ya no desde ese punto tan religioso. Pero bueno, seguía yo ahí diciendo, ok, te acepto Dios, que no sea con este. Soy consciente de todas las características que tiene que no hace viable una relación sana con él, pero quiero mi esposo y tú me prometiste un esposo. Entonces, ¿ahora qué? Pues resulta que el abogado que me hizo el divorcio se empezó a congregar en la iglesia y yo quise sentir en mi corazón que ese iba a ser el esposo que Dios tenía para mí. ¿Qué había de fallas en mi lógica? Era un hombre que le tenía más miedo a Dios que a mí. Yo había aprendido a disfrazarme de la mujer que tenía que ser para merecer ser amada por un esposo. Me tocó ganarme el puesto delante de la iglesia y de la familia de mi nuevo esposo para ser digna. Y lo logré a punta de palabra de Jesús. Que decía, ¿cómo es posible que si Jesús me redime, Jesús murió en esa cruz por mí, yo nazco de nuevo, ustedes como humanos no me acepten por ser divorciada, por no ser virgen, por no ser la doncella que este hombre nacido en cuna cristiana merece? Y me peleé mi puesto y lo logré. Me casé por tercera vez por la iglesia cristiana. En ese momento mi meta no era tener amor. En ese momento era tener un hogar funcional, en paz, suficiente. Nació Antonia y con el nacimiento de Antonia se me ocurrió una nueva idea de emprendimiento y creé una aplicación móvil que funcionaba como un directorio para papás de bebés, en el cual iban a encontrar fácilmente en las ciudades principales de Colombia los servicios y productos que necesitaban para su bebé, como un Waze. Me presento al Ministerio de Comunicaciones, me becan, me inyectan capital, me inyectan mentorías y también me dicen, Laura, te vas a quebrar. No vas a sobrevivir por mucho tiempo porque estás sola y no tienes el músculo financiero suficiente. No me importaba, yo decía, pues no tengo de otra tampoco, montada en mi bicicleta iba a visitar a mis clientes, me pagaban una pauta por estar en mi directorio y en esas llega la pandemia. Y lo primero que se cancela es el presupuesto para marketing y publicidad, así que yo quedo nuevamente sentada en un andén en medio de la pandemia. Buscábamos maneras de sobrevivir. Recuerdan que yo por lo menos era una de las que creía que el mundo se iba a acabar, pero necesitaba tener una fuente de ingresos para mi familia. Y en ese momento me encuentro con una amiga con la que había aprendido a tejer mientras estaba en el embarazo de Antonia. Y le dije, bueno, ¿por qué no enseñamos a tejer? Yo tengo herramientas de gestión emocional. Yo sé conectar con la gente y sé cómo facilitarles el camino y las personas están sufriendo en sus casas, en su soledad, con el miedo, con el duelo de sus seres queridos. Enseñémosles a tejer, que eso es terapia para el alma. Y yo me encargo de la tecnología, de que sea el Zoom y de la comercialización. Y entonces le dije a mi amiga, tú enseña que yo me encargo del resto. Creamos un nuevo emprendimiento, se llamaba Entretejimiento. A través del crochet le dábamos a las personas paz, serenidad, tranquilidad y esperanza en que en el seguir la vida puntada a puntada ibas encontrando el camino y las respuestas porque encontrabas la claridad. Mientras yo daba este discurso virtual, todos encerrados, mi negocio como tal prosperaba, de eso vivíamos las dos familias. Sin embargo, al interior de mi casa era un caos.
Teníamos una bebé de 2 años, una adolescente de 16 años en ese momento y un esposo completamente radical, intransigente, angustiado, estresado y amargado, completamente infelices. Yo no encontraba identidad. Yo era de las que miraba por la ventana y pensaba en qué momento se va a acabar el mundo. Porque sí, ya tengo lo que quería. Ya tengo el esposo, ya tengo la familia, ya se supone que eso es lo que había pedido, pero soy completamente infeliz. Estoy desconectada de mi esencia. No sé para qué vivo. No amo al hombre que tengo al lado como quisiera, como debiera. Yo estaba seca por dentro. Y para acabar de ajustar, Laura Sofía y él empiezan a enfrentarse por criterios, por formas de pensar, por opiniones, porque era una adolescente finalmente, y él, en su intransigencia, pues necesitaba que ella fuera igual de obediente que se suponía que tenía que ser yo. Él malinterpretó su rol y creyó que iba a poder ser el papá y que al ser el papá la relación se maneja con él porque yo digo y punto, y que ahí tenían que terminar todas las conversaciones. Y Laura Sofía era todo lo contrario, era una mujer ya, tú en 16 años tú tienes un criterio, tú cuestionas, tú reclamas, y me decía mi mamá, no puede ser que siendo tú el motor de energía que eres, ahora te apagues delante de tu esposo. Es un precio muy alto para tener un esposo. Y por el otro lado, mi esposo diciéndome, deme mi lugar, es que usted no me hace respetar, es que usted tampoco me respeta, es que aquí mi palabra vale. Yo estaba metida en un caos y en un sándwich que no sabía para dónde. Y así la relación explota, termina cuando mi esposo me dice, o Laura Sofía o yo. Y eso suena muy cruel, pero para mí era una carta de libertad. Era una tarjeta de decir, ok, yo estoy siendo muy infeliz y esta excusa para terminar un tercer matrimonio, pues es completamente válida. Ese matrimonio se acaba después de ir a terapia, después de ya, pero era algo irremediable. Sin embargo, la procesión iba por dentro. Tenía ya dinero porque pues mi emprendimiento funcionaba, no era ese un problema, no había dependencia económica, no había dependencia emocional, pero había un dolor profundo de un tercer fracaso, porque para mí en ese momento esto era un fracaso y un fracaso que además iba acompañado de una promesa de Dios. Entonces se mezcló una crisis de fe absoluta. Ya cuando ajusté todas mis cuentas y mi vida y de nuevo vuelvo a rehacer mi vida, ya esta vez no tuve que comprar muebles. Mi esposo, mi tercer esposo, sí me dijo como que llévese todas las cosas. Finalmente yo tenía mi casa armada. Con eso mismo pude reorganizar mi casa, pero mi crisis con Dios estaba muy fuerte. Porque le decía, ¿qué pasó? Nunca había sido tan juiciosa, tan obediente, tan entregada a algo como todos estos años en los que te pedí mi familia. Yo solo quería esto. Me convertí en esta mujer y en esta mujer y en esta mujer porque entendí que era lo que tú pedías de mí, porque yo no te gustaba antes. Y ahora que soy lo que se supone que te gusta, tampoco. Tuvimos nuestro primer enfrentón cara a cara con Dios. Y fue la primera vez que sentí que Él me escuchó y me dijo, no, mi amor, tú esa historia te la creaste solita. Yo jamás te pediría que cambies algo de mi creación si toda esa fuerza que yo mismo te había dado era tu principal motor para salir adelante y lo ha seguido siendo. Han sido tus propias decisiones. Yo no estoy en una religión, yo no estoy en una iglesia. Pueden ustedes pensar que me lo imaginé, que lo soñé, lo que quieran. Pudo haber sido así. Pero esas palabras me salvaron una vez más. Me hice responsable de mi espiritualidad. No me quedaba ya la excusa de Dios, no me quedaba a quién reclamarle. El siguiente en la lista era mi mamá. Claro,
como mi mamá me abandonó, entonces yo por eso fui a buscar marido a como diera lugar, yo por eso formé esta personalidad tan rebelde con ese carácter tan fuerte, yo por eso me he creído no ser suficiente, me he tenido que disfrazar, por eso no me conozco y me he llenado de odio contra mi mamá. En ese momento no teníamos ninguna relación, toda la vida habíamos tenido una relación ahí, como a trancas y mochas, pero en ese momento no nos estábamos hablando. Pues me enfermé de odio. Estaba en plena oscuridad, con un agravante. La pandemia se había empezado a acabar. Mis alumnos ya no estaban siendo tan numerosos en las clases y me tocaba rogar para llenar un curso y no alcanzaba para las dos familias. Nuestra economía también se desestabilizó. Así que con todo el panorama en contra, vuelvo a caer en una profunda depresión agravada por el odio hacia mi mamá. Tenía que ser ella la culpable de todo lo que estaba viviendo, porque una cosa era sin pareja, listo, esa te la negocio, pero sin plata, si a Dios, si además de todos los esposos que me conseguí, ninguno fue el proveedor, ninguno ha sido quien me solucione la vida económica, siempre he tenido que ser yo la que se los termina cargando a los hombros. Fue una etapa muy difícil, muy dolorosa, que pude transitar gracias a que en ese momento ya no tenía la religión, porque el perdón había sido algo que yo había trabajado por muchísimos años. No era nuevo para mí sentir rabia, rencor, resentimiento contra mi mamá. No sabía que también lo tenía contra mi papá. En ese momento mi mamá era la justificación para todas las heridas que yo me hacía en la vida. Y entonces estar desprendida de la religión me ayudó a seguir estudiando, ya no la gestión emocional, sino el alma. Pude comprender que somos mucho más que esta experiencia humana, que somos un alma encarnando toda esta experiencia y que está a nuestro favor. Fue un proceso largo, un proceso de mucho estudio, un proceso de mucho autoanálisis y autoobservación, pero llegué a un punto en el que pude sentir paz, en el que dejé de buscar el amor afuera para comprender que lo tenía adentro. Empecé a enfocar toda esa energía que tenía para los demás y para producir en mí. Pero también sabía que las cuentas había que pagarlas. Las cuentas, la Universidad de Laura Sofía, el colegio para Antonia no se pagaban solamente con paz. Había que seguir produciendo. Renuncio a ser emprendedora y digo, ok, yo ya he sido empleada por mucho tiempo, por muchos años y no me fue mal. Pues, ¿qué hay de malo en volver a empezar? Y así logré que me dieran un empleo chiquito. No era el superempleo que tenía antes, ¿no? Iba a ser un agente comercial de una caja de compensación. No me importaba, porque yo sabía que era el escalón para volver a construir carrera. Les dije a mis hijas, con este sueldo nos va a alcanzar mientras la mamá vuelve y reconstruye. Yo sé volver a empezar, es lo que más he aprendido en la vida. En ese tiempo, Laura Sofía se graduó del colegio, ya tenía 18 años, Antonia 4 años y se había graduado del jardín. Yo era una nueva versión de mí, mucho más tranquila, agradecida, plena, sin buscar amores tormentosos. Estaba ahí dedicada a mi vida. Y cuando celebramos el grado de Laura Sofía, que fue un viernes, el sábado nos sentamos a desayunar y le digo, hija, yo aprendí a vivir. Yo creo que de esto se trata la vida. Todo lo que he vivido durante todo este camino ha sido perfecto para que hoy esté en el punto en el que estoy, agradeciendo la oportunidad de volver a empezar. Y creo que la vida se trata de eso. Ella, que ya para ese tiempo era mi amiga, pues habíamos formado una relación de verdad cercana, de verdad, no solamente de madre a hija, era mucho más, porque cuando te atreves a mostrar tu vulnerabilidad, tus miedos, tus errores y tus aprendizajes, tus hijos también ven eso y lo valoran y se sienten despojados de esa necesidad de defenderse de los papás en una brecha tan difícil como es la adolescencia.
Y me mira Laura Sofía con sus ojitos llenos de lágrimas, porque sí hemos sido muy cursis las dos, como con orgullo y como con nostalgia también, como diciendo, lo logramos. Levantamos los platos del desayuno, ella listó su maleta y unos días después se fue para Costa Rica. Era su regalo de grado. Iba a ser voluntaria en la conservación de tortugas marinas. Y 10 días después, el 27 de junio del 2022, entran a jugar al mar ella y dos amigos más. Y estando ahí jugando en la orilla inocentemente, los atrapó una ola. Tú sabes, cuando la corriente te empieza a llevar mar adentro sin que tengas forma de salirte de allí por más cerca que estés de la orilla. Una de sus amigas se logró rescatar por sus propios medios, pidió ayuda, llegó la guardia costera, rescataron al segundo de los amigos y a mi hija no la encontraron. Minutos después, llegó flotando a la orilla sin vida. Laura Sofía, la persona que no me iba a abandonar, el amor incondicional, mi compañera, mi alma gemela, mi parcerita de vida, había muerto ahogada lejos de mí. Yo estando en Bogotá, me enloquecí, me enloquecí. Si tú has pasado por la muerte de alguien que amas o por la muerte de un hijo, sabes que esta noticia te desbarata. Eso te destruye todo lo que pensabas que era la humanidad, que era el mundo. Es un momento de locura total. Es un momento en el que te quemas, te sales del cuerpo de dolor, porque el cuerpo duele tanto que te sales. Y en mi mente o en mi alma yo me iba a esa playa a gritarle que respirara, y en mi imaginación iba a ser un final feliz como en las películas en las que le sacas el agua y simplemente reaccionas y sigues viviendo feliz. No fue así. No fue así. En algún momento en mi reclamo también le dije a Dios, no, me van a mandar una foto en la que me muestran que no es mi hija. Me van a comprobar que es una equivocación y que no es mi hija. Y sentí otra vez su voz. Dime, Laura, ¿estarías más tranquila si fuera otra mamá la que está viviendo esto y no tú? No, Dios. No, yo estoy preparada para esto. Pero siguieron pasando muchísimas cosas mientras llegaba mi familia, mientras dábamos la noticia. En ese momento quise que Antonia viniera conmigo porque estaba con su papá y comprendí, me hicieron comprender que lo mejor que podía pasarme en ese momento era no tener cerca a Antonia porque yo estaba enloquecida. Ya llegaría el momento de poder hablar con Antonia y poder prepararme y tener las herramientas suficientes para acompañar el duelo de Antonia, porque también ella estaba perdiendo a su hermana, que era su heroína, era su ídolo. En algún momento de esos pierdo conciencia tal vez, yo creo que fue un estado de shock, un trance, porque me siento y me veo en Dios. Ya no fue una voz que escuché, ya no fue que me le imaginé al Señor de barbita sentado en su trono, fue verme en medio de una oscuridad profunda, de una densidad tan potente y poderosa que me llenaba de amor. Yo sentía que eso estaba lleno de amor y veía cómo Laura Sofía se iba fundiendo en una sola cosa con eso, porque es que en ese momento para mí no existía la palabra Dios. Era imposible reducir tremenda majestuosidad a una palabra tan pequeña, tan corta como Dios. No me servía el lenguaje. Yo decía, no puedo comprender esto. Solamente estaba extasiada de amor en ese lugar, si se puede decir así. A partir de ese momento, yo me sentí elegida para transitar toda esta experiencia, porque me mostraba mi corazón ebulliendo sangre, derramado en una hemorragia de dolor. Me decía, Laura, yo sé lo que te está doliendo. Esto es por amor. Y amor era lo que yo estaba sintiendo. Estaba invadida. Dije, ok,
ahí está. Y me quedé viendo ese espectáculo cuando Laura Sofía, el alma, la lucecita, que sea que fuera, se iba fundiendo allí. Y de ahí me aferré. Siguieron pasando varias cosas, como volver a encontrarme con Jesús y con María, a quien yo no conocía hasta ese momento por mi camino cristiano, me alejaba de lo que era la Virgen María. Sin embargo, llegan a mi casa rosarios, velas, flores, a decir, recémosle a la Virgen María. Yo no me siento ni siquiera digna de hablarte, pero la invoqué. Pude rendir mi cabeza y decirle, María, si hay alguien aquí que siendo humano conoce lo que significa entregarle un hijo a Dios, eres tú. Yo la entrego, pero no sé cómo seguir viviendo. Y en ese momento siento como ese airecito tibio que cura cuando tienes una herida abierta que arde y al menos soplas así y que ese vientecito cura, así lo sentí yo en mi corazón. Fueron muchas cosas. El caso es que esto duró 24 horas entre ires y venires. Dormirme ese día para despertarme el martes, porque eso fue un lunes festivo, 27 de junio. Despertarme el martes después de haber dormido quizás media hora y darme cuenta de que es cierto, fue doblemente doloroso. Por eso digo que son 24 horas, porque eso fue al mediodía del lunes hasta el mediodía del martes, cuando ya empiezo a ver todas las señales que el alma de Laura Sofía había dejado para que yo comprendiera que era su momento, que era su lugar, que todo hacía parte de un camino perfectamente trazado por el plan del alma y que eso tenía un sentido. Yo no te vengo aquí a vender el plan del alma, no te vengo a vender ninguna espiritualidad en la que no conectes, en la que no creas. Ese fue mi camino, ese fue mi salvavidas, pero el tuyo puede ser otro. Lo que sí quiero que tengas en cuenta y que hoy te vas a ir con este aprendizaje es que lo que tú decidas creer en este momento hace total diferencia en cómo vayas a transitar el camino del duelo. Porque no se trata de dejárselo todo al tiempo, no se trata de dejárselo todo a tu fe, se trata de cómo empiezas a gobernar tus pensamientos sincronizados con tu corazón y claramente la construcción de una espiritualidad que te viene bien, te hace bien, te salva, pero que ni siquiera ahí me atrevería yo a decirte que es obligatorio para transformar tu dolor. Espero que te hayas logrado identificar con una o con varias de las experiencias que yo he atravesado y que hoy me dan el conocimiento para decirte, te entiendo, es así, puede funcionarte esto. Y entonces vamos a seguir profundizando, porque aquí a lo que vinimos fue a darte las herramientas para que tú, en medio de todo este caos y de todo este dolor revuelto que ya no sabes ni qué es lo que te duele de tanto, encuentres claridad y paz. Muy bien, pero entonces hablemos de tu propio proceso. Es tu duelo, todo este caos que está viviendo que se te desordena todo. Tu identidad, como la tenías planeada, lo que creías que sería ese camino, se derrumbó y no lo pediste, te llegó de sopetón. Pero hay tres dimensiones en las que debes enfocarte en este momento. Primero, en tu mente. Tu mente que te está contando una cantidad de historias, de pensamientos repetitivos, de drama, de trauma, de arandelas de tu propio dolor que no facilitan ver con claridad el camino. La confusión, la culpa, el juicio, la rabia, son emociones que realmente son humanas, las necesitas, pero las necesitas aprender a canalizar bien, porque si no se te vuelve todo una mezcolanza que termina robándote la paz. La segunda dimensión es el cuerpo. Tu cuerpo, que es el que recibe todo el impacto de energía que estás teniendo aquí, que estás teniendo en el corazón, ese cansancio que no se quita con dormir, esa necesidad de estarte ahí, en reposo,
con los signos vitales mínimos para que simplemente sobrevivas. El cuerpo se asegura porque respires, a veces ni siquiera porque comas. O incluso a veces te manda a comer de más, como si con comida pudieras llenar el vacío. Puede ser que estés durmiendo de más para no sentir, o al contrario, no puedas conciliar el sueño porque despertar te duele muchísimo, porque no hay forma en la que esa mente se relaje para que suelte y permita al cuerpo reparar, reponer energías para que logres descansar. Y la tercera dimensión es tu identidad. Tú habías construido lo que eras y lo que te definía como persona con base en todo esto que tenías, que habías construido y que hoy se te derrumba delante de ti, sin que puedas hacer nada. Esa rendición duele, desordena, causa dolor, porque te dicen allá afuera, sí, Laura, la vida sigue. Tienes que rearmarte, la vida continúa. Ok, tú puedes entender que continúa, pero es que ya no sabes cómo continuar. Ya no sabes quién eres tú dentro de ese mundo. Ya no sabes qué era. Si eras la esposa de alguien y ya no. Si eras la mamá de alguien, ya no. La hija, la profesional, el título, el proveedor de tu casa y por alguna razón te quebraste, ya no. Si tu salud también, eras un atleta y dependías de tu cuerpo, de repente ya no. O necesitabas tu cuerpo, no te habías dado cuenta y llegó una enfermedad fuerte y te cambió todas las condiciones y ahora tienes que reconstruir quién eres. El problema no es que no vayas a poder con la vida, porque vas a poder. El problema es que no sabes cómo. Es que la vida como la conocías ya no existe. Entonces, ¿qué es la paz? En medio de tanto dolor, Laura, cuéntame cómo puedo llegar a tener paz. La paz no quiere decir que no te vaya a doler. La paz no quiere decir que vayas a olvidar. Mucho menos tener paz quiere decir que vayas a dejar de amar a esa persona que partió. La paz significa dejar de pelear contigo mismo, dejar de pelear con otros incluso, poder gobernar tus pensamientos, poder respirar aún con tristeza, reconocer tu dolor ahí, abrazarlo, sentirlo y aún así no dejarte gobernar por él. La paz significa tener la claridad suficiente para poder tomar decisiones amorosas, poder construir un nuevo ser, uno más sabio, porque todo este dolor te va a aportar gran sabiduría, uno más maduro. La paz no llega cuando el dolor se va. La paz llega cuando dejas de luchar y de resistirte a él. Y es probable que en este momento no sepas ni por qué no estás pudiendo tener o encontrar esa paz dentro de ti. Te voy a mencionar algunos errores que pueden ser los que están prolongándote en ese sufrimiento. Puede hacer que te estés exigiendo estar bien. Puede hacer que en tu estándar de fortaleza tienes pensado que tú tienes que poder con todo, que estás fingiendo estar bien. Y eso tarde o temprano te va a romper. El cuerpo se va a manifestar por cualquier lado. El dolor no se puede quedar adentro. El dolor busca la manera de expresarse a través del cuerpo. ¿Y cómo se expresa el cuerpo? Con enfermedad. Entonces, primer error, fíjate a ver si te estás exigiendo más de lo humanamente posible. 2, estarte comparando con otros duelos. O que te comparen y aceptar esa comparación. Esto no es un proceso uniforme para todos. No existe un manual del duelo, un recorrido, una checklist para saber en qué etapa estoy y cómo estoy. Las etapas del duelo sí nos ayudan para enfocarnos, ubicarnos, saber que no hay algo malo con nosotros, pero no para definir dónde estás y dónde no puedes volver a estar. Esto es un ciclo constante. A mí no me gusta mucho esa definición de montaña rusa porque pareciera que tú no tienes el control de nada, que tú no puedes hacer nada, sino dejarte llevar por todas las emociones. Y me parece que eso no es así. Me parece que puede ser más un barco en alta mar con una corriente muy fuerte, con unas olas enormes, pero hay un timonel, hay un capitán. Hay alguien que las gobierna y que las navega y que le da dirección a ese barco. Y ese puede ser tú, pero no es para que te compares con otros. Tercero y súper polémico,
y aquí lo quiero decir con todo respeto, hay una espiritualidad o una fe que se usa para tapar un dolor. Una espiritualidad vacía o una fe de dientes para afuera. Cuando se escuchan frases como esta es la cruz que me mandó Dios y entonces lo tengo que aceptar, ahí hay un resentimiento que no te permite sanar. Hay un resentimiento que no es honesto contigo mismo. La fe mal manejada también niega tu humanidad. Y creo que Dios lo que menos quiere es que niegues el ser humano que eres. Si es que crees en Dios, porque también están las personas que no tienen una creencia en algo superior. Lo tienen más difícil, pero también es válido. También el dolor duele y parte la vida. Y también merecen, tanto como los otros que tienen tanta fe, sanar y desarrollar ese amor y esa capacidad y ese potencial y sobre todo tener paz. Y cuarto error muy ligado con este, seguir esperando que algo afuera sea lo que te salve. Así sea el tiempo, o creer en otra cosa, o sumergirte en cualquier tipo de actividad que te lleve a evadirte de lo que estás sintiendo. Todo pareciera ser bueno, pero puede ser también una evasión, una forma de huir a tu propio dolor. Llámalo fe, religión, rezar, meditar incluso, o hacer mucho ejercicio, o el alcohol, esperar que algo externo te salve o te distraiga tanto que en algún momento se te olvide. Con estos errores solamente estás prolongando el sufrimiento. Si esto te está haciendo sentido, es probable que digas, ok, ya, mucha información, sí, me identifico en eso y en eso y en eso, pero sigo en el caos. ¿Qué tengo que hacer para estabilizarme? Es eso, justamente. Antes de pensar en que tienes que transformarte, encontrarle el propósito, encontrarle el significado a nada, lo primero que tienes que hacer es estabilizarte. Dicen por ahí que en el momento que te estás ahogando no es el momento para enseñarte a nadar. Es necesario lanzarte un salvavidas para que tú de ahí te puedas agarrar, estabilizarte, salvar tu vida y ahí sí después poder abrir un mundo de oportunidades. Pero en este momento te voy a dar algunas claves para que logres esa estabilidad, como el piso, tener al menos la certeza de que estás parado, parada en algo firme. Primero, observa tus pensamientos. Con esto solamente ya tienes suficiente trabajo y entretenimiento. Observa tus pensamientos sin creer que eres parte de ellos. Tú no eres lo que piensas. Tu mente está construyendo un montón de historias que le ayudan a sobrevivir, que cree que te protege de tanto sufrimiento y tanto dolor. Paradójicamente hace todo lo contrario, pero no necesitas juzgarlos en este momento. Obsérvate sin juicio. ¿En qué estás pensando? ¿De qué manera estás hablando? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué de todo esto que hemos hablado tú puedes decir, sí, estoy cayendo en esto? Sí, es una verdad que de pronto duele aceptarla, pero que ahí en tu intimidad puedes reconocer de sí, me estoy yendo por este lado. Segundo, respeta tu propio ritmo. No te compares con nadie. No tienes que estarle justificando a nadie ni a nada en qué punto estás, en qué etapa estás. No, eso es solamente tuyo. No necesitas estar compitiendo para estar bien, como si fuera una carrera contra reloj, para que se te olvide el dolor, porque eso no va a pasar. Respeta tus ritmos y comprende que puede hacer que sientas que ya, hoy, un día cualquiera, no te está doliendo igual, ese día ya no lloraste, ese día no tuviste los mismos pensamientos, pero de repente tuviste un detonante, no supiste ni cuál fue y echaste para atrás. Eso duele muchísimo cuando estás en esa carrera, cuando estás compitiendo, cuando necesitas demostrar que ya has avanzado, porque en el duelo vas a tener que estarte devolviendo constantemente por una fecha, por una canción, por un pensamiento o porque otra cosa te pasó que te hizo recordar todo el dolor, todos los dolores de tu vida y te hace doler todavía más. Apenas humano, respeta tu ritmo. 3. Toma pequeñas decisiones diarias.
en mi ejercicio como acompañante de duelo, me dicen, pero es que no es momento de tomar decisiones, ¿cómo me puedes pedir tomar decisiones? Yo no, no, no. Vamos a decisiones pequeñas, hasta si levantarte de la cama o no, si te bañas y te arreglas o no, qué decides comer, qué decides ver en redes sociales, qué decides leer, qué decides hacer por ti hoy en este momento. Esto que estás haciendo, de estar asistiendo a esta masterclass, ya es una decisión, pero no es la única. Vas a tener que seguir decidiendo cómo quieres seguir cultivando, protegiendo, alimentando esa paz o lo que sea que logres hoy. Cuarto, antes de pretender sanar tu corazón, cuida tu propia mente. Ese ejercicio de autoobservación es constante. Poder elegir tus pensamientos también es una opción. Es el principio de la libertad. Es de lo que siempre serás libre de elegir cómo pensar, qué historias contarte. Después podrás sanar tu corazón. Es un efecto, una consecuencia de cuidar tus pensamientos es tener un corazón sano, no al revés. Entonces así ganamos estabilidad, tenemos claridad y podemos seguir viviendo. Y así te vas dando cuenta que aunque pareciera que la vida está en tu contra o que la vida tiene el control de todo lo que creías que eras, pues no, sigues teniendo el control de lo más importante, tus pensamientos, las historias que te cuentas, las decisiones grandes o pequeñas que vas tomando cada día y de cómo a través de todo esto te sigues relacionando contigo mismo. Y a través de la relación contigo mismo con otros, claramente, y cómo vas volviendo a construir un entorno seguro y amoroso para vivir esa vida que ahora tienes que construir. Y hasta aquí esta masterclass en la que no pretendíamos resolverte el duelo en una hora, ni en la que subestimamos el caos y la dificultad, el reto y el dolor tan profundo por el que estás atravesando, pero sí con la que buscamos darte claridad, estabilidad, paz para que puedas seguir avanzando. Lo que recibiste hoy no se queda ahí, no es un punto de llegada, no es como que ya lo tengas claro y listo, la vida se te facilitó. Es al contrario una puerta de inicio al ejercicio de tu libertad, de tu soberanía, de tu responsabilidad de tu vida misma. Porque ya nadie más va a venir a salvarte. Nadie puede hacer por ti lo que solo tú puedes hacer. Construir y proteger y fortalecer día a día esta paz depende solamente de ti. Hay personas que dicen, no, es que me robaste la paz. Recibí esa llamada y me robó la paz, me dañó el día, me amargó la existencia. Nadie tiene ese poder. Solamente tú, con el gobierno de tus pensamientos y con esas decisiones y con esa libertad para elegir, tomas las riendas de la vida, ese timonel de ese barco en alta mar. Con esa misma premisa hemos creado Camino a la Verdad, un proceso profundo para que no te quedes aquí con estas herramientas básicas, sino que puedas de verdad autogobernarte, autoconocerte primero. Tú eres una máquina perfecta y complejísima, de muchas aristas y muchos botoncitos que se van activando con los estímulos que te va trayendo la vida. Estoy segura de que eres mucho más que esta pérdida que hoy te trajo aquí. Pudiste a través de mi propia historia recordar la tuya propia y darte cuenta de que has venido acumulando dolores y dolores y dolores. Por eso Camino a la Verdad te lleva mucho más profundo. Es todo un proceso de autoconocimiento a través del duelo. Tú no puedes amar algo que no conoces. No hay manera. Todo el amor que te has dado hasta ese momento ha sido un amor con expectativas, probablemente como amas también a los de afuera. Pero un amor honesto es un amor que se conoce, que sabes tus vulnerabilidades, que conoces el origen de tus decisiones, de tus reacciones, de tu manera de ser y puedes incluso transformarlas en dones. Sabes que no ha sido todo por casualidad,
que todo hace parte de un engranaje perfecto que hoy te tiene aquí, como una oportunidad. Porque como te decía antes, sufrir más no es amar más. Hay un sufrimiento que sigue siendo inútil, que sigue siendo en vano, porque este dolor merece ser atendido. Este dolor es tan profundo que merece que sea en tu vida un antes y un después, que no sea algo que simplemente pasó y aprendiste a vivir con el dolor y ya, y esperar a que te llegue el día también de morir. No merece ser así, es una oportunidad que tenemos en esta vida de transformar nuestra existencia para enaltecerla, para justificar incluso todo ese amor que hemos acumulado, porque más que dolor hemos acumulado amor en toda esta vida y darle un significado alto, un verdadero motor que desde tu corazón te impulsa a vivir una vida que merezca ser vivida, una historia que valga ser contada. Así que si te animas a seguir explorándote en este camino, cuentas con una servidora. Bienvenido, bienvenida a Camino a la Verdad. Tomémonos una pausa ahí. Ha sido mucha información la que recibimos. Gracias a todos por estar aquí. Los invito a respirar, conectar con ese corazón que está abierto para dejar entrar la verdad, para dejar entrar el amor, para sanar, para que toda esta información no se quede en la mente, sino que se vuelva materia prima para poder continuar, porque esto es un camino, no es un punto de llegada, no hay a dónde llegar, no hay a dónde llegar. Es una forma de vida que nos da mucha más libertad, que enaltece y que justifica todo lo que estamos viviendo. Porque sí, esta es la vida. Nos tocó a nosotros vivir, experimentar la vida real. Respiremos ahí unos segunditos de amor propio, de reconocer que si estamos aquí hemos sido valientes también. Todos, en su justa medida. Les quiero hablar entonces de Camino a la Verdad. Camino a la Verdad es un puente de la oscuridad en la que estamos a la paz que anhelamos todos. Es un proceso de acompañamiento consciente que ha sido el producto de mucho ejercicio, de mucho estudio, pero sobre todo de la prueba. Ya varias personas han transitado el camino a la verdad en vivo y pude recoger toda esa experiencia para darme cuenta de que así fuera en vivo se quedaba mucha información, mucho proceso que recorrer, porque nos gastaríamos toda la vida y por eso quise grabarlo y enriquecerlo con contenido que sirviera y que estuviera ahí disponible para todos todo el tiempo, sin límite. No es que por 3 semanas, por una semana, por 2 semanas estuvimos acompañados, sino que tengamos ese acompañamiento ilimitado. Y la forma que encuentro de hacerlo es así. Grabé los videos de las clases, subí el material mucho más robusto, más denso, con ejercicios prácticos, con las meditaciones que nos puedan hacer volver a centrarnos, volver a reconectar con nuestra verdad, con nuestra esencia, con ese corazón puro y continuar. Con el acompañamiento también en vivo, porque igual sigue siendo una parte muy importante poder expresar nuestra historia, poder resolver preguntas o enriquecernos con el conocimiento de los demás o con los consejos de los demás. ¿Qué no es Camino a la Verdad? No es terapia,
Yo no soy psicóloga, no soy terapeuta. Si cada uno de ustedes o algunos de ustedes están yendo a psicología o a psiquiatría incluso, deben sostenerla porque esto es un acompañamiento, un camino que te va a dar las herramientas, no te va a dar el salvavidas, sino pues sales del consultorio, sales de la terapia y tienes forma de continuar tu camino, que a eso deberíamos dedicarnos todos. Tan rico que es cuando uno está en retiro, en taller, como en ese momento protegido y cree que ya la vida se le resolvió, pero salga de ahí, porque en la calle es donde está la dificultad y si no tienes herramientas, pues la vida te traga vivo, te traga viva. Entonces no es terapia, no es una solución mágica, no es como una, quítame este dolor ya, entonces ya lo hice y ya, ¿no? Eso es de repetición constante. Cada día viene con su afán, cada día viene con los detonantes, cada día presenta nuevas dificultades, nuevos dolores, porque una cosa, este duelo que nos tiene hoy acá no va a ser, no es ni el primero, ni el más fuerte, ni el último. Se nos vienen más dolores. Y entonces, pues no hay magia en eso. Ahí es destreza y habilidad para vivir. No es para todo el mundo. Hay personas que en realidad lo decidieron o todavía no es su momento, pero están aferrados al sufrimiento como una forma de amar. Entonces, esto también es válido. Hay que tomar primero una decisión y tener la disposición de seguirse conociendo entre esto. Y sobre todo, no es un grupo más para desahogarse. Sí incluye una comunidad de acompañamiento privada dentro de la plataforma de estudio. No es, muchos de ustedes están aquí por nuestro grupo de WhatsApp. Esto es completamente distinto al grupo de WhatsApp, porque aquí va a haber gente comprometida con su proceso. Hay un nivel de comunicación distinto al simplemente me duele, es muy difícil, no encuentro cómo, no quiero seguir viviendo, no puedo. Esto ya aquí hay una responsabilidad, entonces es distinto, es un nivel más comprometido. Si tú ya entendiste que el tiempo no es lo que cura, que estás cansado de seguir rumiando y rumiando sobre el mismo dolor, sabes que tienes la capacidad de hacerte responsable, solamente no has encontrado la pitica, la forma de jalar el hilo y darte cuenta de que, ay, por aquí es, y poder diseñar tus propias herramientas. Si quieres ser acompañado o acompañada también, si quieres vivir con mayor claridad y con más paz, y sobre todo si estás dispuesto a descubrir una mejor manera de vivir. No es quedarnos sufriendo por siempre o no es aprender a vivir con el dolor y entonces estar siempre aquí cabizbajos. Si tú sientes que esto te partió en tanto la vida que puede haber incluso una mejor manera de vivir, pues este es el camino para ti. ¿Qué incluye? Entonces, hay contenido grabado, hay un material imprimible para ti, para que trabajes, para que te cuestiones, para que interiorices la información, que no quede solo acá, sino que puedas aplicarla a tu propio caso de vida. Hay encuentros en vivo, nos vamos a estar reuniendo dentro de la plataforma una vez a la semana para resolver, para acompañar, para compartir. Hay meditaciones guiadas, hay una guía para transitar las fechas significativas, que todos sabemos lo que significa esto, atravesar. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya, ahora sí. No me habían escuchado antes. No, hubo un momento en que Sí, se solo quedó un en silencio, poquitico. pero no todo el rato. Ah, ok, listo. Entonces, una comunidad con intención de seguir sanando. Incluye, son 5 módulos robustos en los que vamos a hacer todo este tránsito, porque es que la información que vimos en la masterclass chévere, nos hace sentido, pero ¿cuál es la metodología para poderla aplicar a la vida? No es tan sencillo. ¿Cuántas veces no les han dicho a ustedes, ay, no, ya no estés triste por eso? Y que uno acaso dice, ah, bueno, sí, ya no voy a estar triste y se me pasó la tristeza. No, es que no sé cómo. Si fuera tan fácil, cualquiera lo haría. Entonces, los módulos son
Primero, neutralizar, aprender a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, transformar el pensamiento que yo le he denominado cambio mental. Después de que transformas el pensamiento, puedes crear una nueva historia, ver tu vida desde arriba, no desde la oscuridad del sufrimiento, sino desde la etapa en la que ya has superado, porque todos aquí hemos superado 1000 batallas, muchas batallas que creímos que era la más difícil de todas y ahí hemos ido. Cuando logras ver tu vida como una película, todo empieza como a devolverte la soberanía y el gobierno sobre tu vida. Estos tres primeros módulos no hacen que se te quite el miedo. Las heridas van dejando siempre un patrón y ese patrón detona el miedo. Todos tenemos miedo a seguir atravesando dolor, porque es que duele y no es tan placentero, duele y nos da miedo pasarlo. Entonces, dominar el miedo también va a ser otro módulo que nos va a llevar siempre al amor propio, porque si no transitamos esto con amor propio es muy difícil. No hay fe, no hay milagro que valga y sea duradero si no nos llenamos de amor propio para poder seguir caminando. Ahora, vuelvo, que no incluye Camino a la Verdad. Recetas mágicas para saltarse el dolor, aquí no nos vamos a anestesiar, aquí no vamos a decir, no, eso no debería dolerte, ay no, ya suficiente con eso, no, es que esto duele. Entonces, no, hay que vivirlo, alguien que haga el trabajo por ti. Ahí no voy a ser yo, no va a ser el otro, no va a ser el mismo video. Si tú no haces el trabajo diaria y constantemente, pues nadie más lo va a hacer por ti. La espiritualidad. Sí, yo considero y respeto mucho el área espiritual, esa dimensión espiritual que compone nuestra humanidad, pero está lejos de ser religión dura y pura. Está muy bien que la tengas, pero bien administrada. Si te hace daño, cuestiónalo. Si niega tu dolor, cuestiona todo tipo de espiritualidad, porque es que somos humanos. Mientras, o sea, lo que nos está doliendo aquí es porque somos humanos, entonces por ahí no va camino a la verdad. O exigencias inalcanzables. Ya paremos de hacernos daño con el que tenemos que ser fuerte, entonces que tengo que ser fuerte por mis hijos, tengo que ser fuerte por mi esposo, tengo que ser fuerte para que los demás no me vean sufrir. Paremos con eso, que eso es inhumano. Necesitamos ser lo más honestos con nosotros mismos posibles. Entonces, no vamos a huir del duelo, vamos a atravesarlo con dignidad y con presencia. Si hay una inversión que hacer, pero paremos un momentico a pensar cuánto nos ha costado seguir postergando la decisión. ¿Cuánto estamos gastando, de verdad, quemando dinero en oportunidades perdidas, en relaciones rotas, en medicina o en remedios que prometen cosas fáciles o simplemente evadirnos del dolor? El costo de postergar, años en pausa, seguir ahí parado, viendo cómo el mundo sigue girando y la vida sigue girando, sigue continuando y tú quedas ahí como sin poderte subir al mundo, la relación y la pérdida del sentido, vivir la vida sin sentido, solamente esperando a que nos llegue la hora de morir también, es inhumano, es injusto, no hace justicia al dolor que estamos viviendo y al amor, sobre todo al amor que alcanzamos a experimentar. Este curso, los que lo han tomado en vivo, saben que ha costado $80 y más. Ustedes, por estar en la masterclass, tienen acceso a él por $47. Es un precio de lanzamiento y además insignificante para lo que significa tener la libertad y la paz y el gobierno de la vida. Necesitamos dejar de estar dándole vueltas a esto y vueltas sin rumbo, sin sentido, como desahogándome siempre sobre lo mismo. Necesitamos ya coger un camino con compromiso, con compromiso. Es un precio que hemos estudiado para que no sea ni tan insuficiente para unos que no valga la pena comprometerte, ni tan alto como para que sea inalcanzable para los que les cuesta más, sobre todo hacer esa inversión. Es algo que vale la pena. Tienes acceso completo e ilimitado de por vida a todo el material.
Si entras y dices, no, no me gustó, no estoy preparado, no estoy listo, no quiero hacer esta inversión o no tengo el dinero, definitivamente no puedo en este momento, tienes 7 días de garantía para solicitar tu devolución y reintegro total y completo de tu dinero. Ahora, hay un reto. Hay un reto es de si te comprometes, vas hasta el final, vas con toda. Creo que es una inversión que vale la pena, creo que es una inversión que además te mereces ya. ¿Qué vas a ganar? Mayor claridad, más estabilidad, dejar de decir que vas en un carrito de montaña rusa y que entonces alguien va manejando tu carrito de montaña rusa, porque no es así. Ser el timonel de tu barco, porque se vienen olas fuertes. Sí, claro, y eso da toda la adrenalina y te desborda todo el dolor. Eso es real, es cierto. Pero si tú estás al mando, si tú conoces la ruta, si alguna vez se han perdido, no sé, o conduciendo o en una ciudad que no conocen y van sin saber un idioma, sin conocer ni en dónde están parados, ni en dónde están, eso te llena de pavor y te paraliza. Pero si tú sabes que estás perdido, sientes la adrenalina, pero tienes un Waze, tienes tu mapa, tienes un traductor, es distinto. El pánico no te paraliza. Vas ahí con la guía y eso te estabiliza. Este es un puente, porque sí va a haber una transformación en ti, sí va a haber un cambio profundo en ti cuando te haces responsable. Yo puedo dar fe de eso y eso es lo que quiero contagiar en el mundo. Es que esa es mi misión en la vida. Eso me mantiene a mí viva y me da como propósito, cauce, porque yo sí sé y yo que hoy puedo ser una persona que jamás hubiera podido llegar a ser como estaba viviendo. O si no hubiera tenido que atravesar todo lo que atravesé para llegar hasta aquí. Y por eso sé que todos ustedes son capaces de hacer. Entonces, esto es simplemente un puente, no te lleva a ningún final. Siempre va a haber una etapa más y otra etapa más, porque eso es la vida. No hay un lugar a donde llegar, no llegamos a una iluminación completa, no llegamos a una maestría completa, puede ser que otros sí, pero nosotros, ojalá también, pero yo estoy hablando de Jesús, de personas humanas que lograron desarrollar tanto sus dones que se iluminaron completamente. Nosotros iremos un pasito a la vez, seguir aprendiéndonos para vivir con una esperanza renovada. Nos merecemos vivir con la confianza en que la vida, así nos arroje las cartas que pueda arrojarnos, nosotros vamos a saber cómo organizar nuestro juego y seguirlo jugando. Entonces, bueno, de esto ya les hablé, recuperar la capacidad de estar presente en la vida, dejar de estar en la mente porque ahí nos causamos muchísimo dolor, ser capaces de reconocer que estamos muertos del miedo pero no destruidos, honrar la pérdida de quien partió o de esa relación que terminó o de esa identidad que ya no somos, que ya no tenemos o de esa vida que ya no fue para nosotros y poder construirla de nuevo, encontrar nuevos significados, avanzar con integridad y respeto. Aquí no se trata de superar el duelo, si se trata de aprender a vivir con lo que has perdido de una manera que te permita seguir adelante. No es fácil, porque yo sé que ya incluso alcancé a ver algún comentario en el chat, es que esto es muy difícil, es que esto es muy doloroso. Sí, sí. Yo no te estoy prometiendo que te estoy facilitando la vida, que te estoy... No, eso es difícil. Es difícil. Por eso necesitas de tu compromiso, porque nadie más lo va a hacer por ti. Es que no existen caminos fáciles y puede hacer que no logre que ustedes se comprometan con camino a la verdad, pero no salgan allá a comprar humo, porque nos duele más. Porque nos duele más. Nosotros estamos vulnerables, nosotros estamos a corazón abierto, un corazón dolido. El que te venda soluciones fáciles, soluciones rápidas y mágicas, te está engañando, te está engañando. Esto requiere humildad, requiere paciencia, valentía y confianza en el proceso. Ahora es tu decisión. Nadie puede obligarte a sanar, nadie puede recorrer el camino por ti y tampoco tienes que hacerlo solo. Por eso estamos aquí.
Y quiero, entonces ya tenemos el enlace de inscripción disponible. Recuerden que es mientras estamos aquí. Se los voy a enviar. Ustedes me ayudan a enviárselos al chat, Lina y Diana, porfa. El enlace de Camino a la Verdad al chat de Zoom para poder ir resolviendo aquí sus preguntas. Las personas que quieran acceder a él ahora. Espérense, ya dejo de compartir esto acá. Dejé de compartir. Ahí estoy. Ahí estoy. ¿Me ayudan, porfa? Ahí está en el chat el enlace para que y pueden, o sea, aquí hagamos preguntas de todo lo que necesiten, de la reunión, de la masterclass, de Camino a la Verdad, los que están haciendo el proceso de compra de Camino a la Verdad. Empezamos ya y nuestra primera reunión en privado con nuestra comunidad va a ser el próximo miércoles, o sea, esto es ya. Cuando le das clic al enlace, te saca el valor en pesos. Ahí lo pongo. ¿Listo? Entonces, si hay alguien en este momento con preguntas, aquí estoy para ustedes, abierto de todos mientras ustedes van resolviendo. Ahí está, el enlace en el chat encuentran el enlace de Camino a la Verdad. Vale la pena, o sea, nos lo merecemos. $47 no cuesta más que el tinte que te echas en el pelo, o sea, de verdad. En lugar de estarnos quejando todos los días de que esto me duele, de que no puedo con esto, no sé cómo seguir, tomar una decisión que nos comprometa realmente con el proceso que estamos viviendo, que honre toda la dificultad, el valor que le estamos dando a la vida. Preguntas. Todos ustedes saben que tenemos este grupo de WhatsApp, Familia Verita. Somos más de 300 personas allí, a diario, escribiendo, desahogándonos, atendiéndonos. Y también se habrán podido dar cuenta que hay personas que llevan años y años y años dándole vueltas a lo mismo, porque el tiempo no lo va a curar. Los pañitos de agüita tibia, de decirte, ay, sí, pobrecita tú, tampoco lo va a curar. Esto se sana, sí se sana, porque es una herida abierta, como cualquier cirugía. Es una herida abierta. Y una herida abierta se sana. Queda la cicatriz. Quedará, seguirá doliendo si te tocas, si te golpeas, si hace frío, si hace calor, si tiene algún estímulo, esa herida va a seguir doliendo. Pero no está abierta, no está abierta. Camino a la Verdad, entonces, es el proceso para el duelo. Cuando compran, eso, porfa, me ayudan ahí a atender el chat, porfa. Cuando compran Camino a la Verdad, los lleva a una siguiente etapa que es opcional. Solamente es para quienes hayan podido reconocer que en su historia también hay necesidad de perdonar. Y no el perdón como lo venía haciendo yo, que también me causaba muchísimo dolor. Ese creer que necesito perdonar para ser bueno con el otro, porque es que es mi mamá y cómo voy a ser yo tan mala como para no perdonar a mi mamá. Desde ahí me estaba causando muchísimo dolor y lo que hacía era generar más resentimiento. El perdón que yo ofrezco, el perdón que está ahí disponible como un paso siguiente o simultáneo si te sientes para hacerlo, es un perdón radical, un perdón de raíz que te lleva es a liberarte. Liberarte, no lo haces por el otro, lo haces por ti, por querer dejar de cargar con ese peso y ese rencor y ese odio y ese culpar al otro de todo lo que te pasa, porque todos tenemos alguien ahí, alguien o alguienes, varias personas que nos han causado heridas o incluso situaciones, el mismo cáncer, la misma enfermedad, la misma muerte, digo, maldita muerte. La muerte es natural, la muerte es humana, la muerte es algo por lo que todos vamos a pasar.
o mi esposo que me fue infiel, o la amante de mi esposo, o el amante de mi esposa, cualquier situación, o mi jefe que me echó, o pues, lo que haya sido, quien me estafó. Tenemos ahí rencores que creemos que si soltamos vamos a justificar al otro. Este tipo de perdón es completamente distinto. Es un perdón que te hace a ti mirar hacia otro lado, mirar hacia adelante, dejar de mirar hacia atrás, hacia todo lo que pasó y envenenarte con esa misma historia, porque no se soluciona, porque ya pasó, y darte a ti las alas para poder continuar. Ese perdón radical lo puedes adquirir si tienes la capacidad, si tienes la disposición de hacerlo, o simplemente no y continuar con camino a la verdad. Después te va a ofrecer, después te va a ofrecer sana tus heridas, porque también se habrán dado cuenta de que el duelo todos tenemos formas diferentes de interpretarlo. Algunos desde la resistencia, desde el control, desde el dolor de haber perdido el control de la vida, o desde querer ser fuertes, porque es que yo tengo que ser fuerte, tengo que ser capaz con eso, tengo que ser además perfecta y no mostrar que me duele, o pobrecita yo, es que me traicionaron, o que me traicionó la vida, o me quedé abandonada y no voy a ser capaz. Esas son conversaciones mentales que están dadas por heridas emocionales que traemos desde hace muchísimo rato. Desde nuestra infancia nos venimos conversando con que yo no merezco, yo no soy suficiente, yo tengo que controlar porque si no a mí me van a traicionar, o yo tengo que portarme bien porque es que si no nadie me va a querer. Esas heridas, cuando una vez tienes gobernado el duelo con todo este camino de gobierno mental, de ser el timonel de tu barco, te das cuenta de que esas conversaciones venían desde antes, que han marcado todas tus relaciones, que ahora este duelo es una oportunidad para sanarlas, pero es otro programa. Entonces ahí te va a ir guiando paso a paso por cada etapa. Si los puedes tomar los tres cursos, Camino a la Verdad, Perdón Radical y Sana tus heridas, quedas con material suficiente para trabajarte de por vida. De por vida. En realidad la vida se trata de eso, de sanar nuestras heridas. Y ni siquiera, a veces no llegamos a un punto en el que puedas decir, no, yo ya sané, ya, a mí nada me duele, ¿no? Porque van a seguir ocurriendo cosas que te detonan esos dolores, que te vuelven a recordar que, que sí, que tienes un patrón mental acá tallado, que la primera reacción instintiva es volverte a justificar con tus heridas de infancia, unas heridas viejas que tienes ahí, o a veces inconscientes, o a veces incluso heredadas, lealtades heredadas de tus ancestros que ni siquiera sabes por qué cargas, tu relación con el dinero, tu relación con tus parejas, tu relación con tu cuerpo, contigo mismo, con tu autoestima. Será los miércoles en qué horario. Nos tendríamos que poner de acuerdo. Yo creo que por la noche nos viene bien a todos. Sin embargo, hay personas de Europa que les viene bien el mediodía. O sea que si puede ser al mediodía estaría bien. Igual, iremos creciendo, en la medida que vayamos creciendo nos tocará abrir varios cursos, pero los miércoles podemos empezar a reunirnos de acuerdo a lo que queramos. Si algunas personas aquí me conocen y han venido caminando conmigo este proceso por tiempo, saben que yo en eso soy abierta. Yo no voy a negar una conversación con alguien que lo esté necesitando, que crea que lo está necesitando, que crea que yo le puedo ayudar o que yo le puedo aportar algo de luz, de claridad o de paz en un momento determinado. O sea, que no nos sesguemos por eso, porque pues finalmente yo elegí dedicar mi vida al acompañamiento. Entonces, no es todo tan tajante. Mientras yo tenga la disponibilidad, la capacidad de hacerlo, cuentan conmigo. O sea, ustedes tienen mi WhatsApp es real y es directo. Ahorita tenemos ayuda de Diana, de Lina, porque nos están acompañando ahí a poder abarcar todo el movimiento, pero yo estoy a un WhatsApp de distancia siempre. Las personas que ya hayan tomado el curso de Camino a la Verdad y quieran tomarlo de nuevo, porque sabe, este es distinto. Es que ojalá, no sé, Marci, tú que estás hablando aquí, o Lina Ruiz, no sé si está Lina,
que quieran contar sus experiencias sobre Camino a la Verdad en vivo. Ah, ahí estás. Si pueden compartirnos lo que fue en vivo, nos serviría muchísimo para que las demás personas tengan como algo de luz de lo que fue en vivo. Sin embargo, al tenerlo ahí grabado, al saber que no son 2 horas que nos conectamos por un Zoom y se perdieron, sino que van a tener todo el material ahí para repetirlo, para recordarlo, para usarlo en diferentes etapas de tu vida, pues será distinto, mucho más enriquecido. Lini, ¿quieres compartirnos tu experiencia con Camino a la Verdad? Ahí. Hola, hola a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien, por acá veo gente que ya he conocido. Quiero darles mi experiencia. Ya me dan ganas de llorar. Soy muy sensible. Cuento los días porque mañana cumplo apenas 5 meses de haber fallecido mi hijo. Y Camino a la Verdad para mí ha sido una experiencia súper linda. Como dice Laura, ella siempre está abierta para acompañarnos. Está a nada en WhatsApp, una pregunta, siempre está para uno. Y en Camino a la Verdad nos ayuda a entender y a vivir, a entender ese dolor y a vivir con ellos, pero sin ellos. Es muy difícil lo que estoy diciendo, pero de verdad, al principio, perdón la palabra, yo era, esta mujer está loca, es que yo quiero abrazarlo, yo quiero, cada uno tiene un duelo diferente, pero ella nos enseña a aprender a vivir sin ellos. Es muy difícil. Como digo, yo cuento los días. Apenas son 5 meses que falleció mi hijo de 15 años, pero de verdad, Camino a la Verdad es un puente, yo le digo un puente mágico, de verdad. Y Gracias. gracias, Laurita, por estar. Bueno, pues imagínate que tú lo viviste en vivo, o sea, con la limitación del tiempo que nos da, porque es que no podemos estar aquí permanentemente, porque la vida continúa. Ahora Ajá, imagínate tener todos los videos ahí grabados, todo el material, porque nosotros en vivo no pudimos tener material de verdad, de sentarnos a escribir, no, porque era tanto lo que teníamos que compartir. Y aquí no quiero quitarle lo que tengamos que compartir, sí, quiero mantenerlo para los miércoles, para esas sesiones una vez a la semana con los grupos determinados. Este grupo que empieza hoy, pues nos reuniremos el miércoles, pero o hoy o mañana o esta semana, pues igual nos vamos a reunir el miércoles, pero iremos creando etapas y diferentes etapas porque otra cosa que se me olvidaba comentarles, aquí lo vamos a abrir a todo tipo de duelo, porque hay personas que están por una separación, una ruptura amorosa, de verdad duele, duele. Y eso le parte a uno la vida en dos cuando tienes tu vida centrada en que te funcione una relación. Y eso duele. Entonces no vamos a medir dolores. Eso también es otra de las ventajas de no estar en vivo, porque yo sé que en vivo el que siente que su dolor no es tan grande o como no puede compararse con el dolor de Lina, por ejemplo. Pues cómo me voy a comparar yo si terminé con mi novio o mi esposo frente a la muerte de un hijo, o al contrario, a la que se le murió un hijo y no, pues usted a mí no me venga a hablar porque usted de qué se está quejando si es que a mí se me murió un hijo. Entonces, para no entrar en esa discusión y en esa carrera y en esa medición de dolores con la cual yo no creo, yo no voy ahí, pues qué bueno que cada quien pueda ir haciendo su trabajo individual en su intimidad y venir aquí al grupo o a mí si necesitan resolviendo las cositas que uno dice, ay, pero es que tengo esta situación, me está doliendo esto. Entonces, vamos a irlo manejando así. Me parece Laura, a mí mucho más práctico. yo te interrumpo porque en el grupo donde estábamos varias personas, recuerdo mucho a Sandra, esta niña de Medellín, y uno aprende de los otros duelos. Yo era el de mi hija, yo aprendí del duelo de una niña, de una señora del Ecuador y de México, ella aprendió de mi duelo, me decía, es que fue mi novio
pero no se compara con el dolor tuyo. Por eso, en Camino a la Verdad, son diferentes duelos, que la mamá, que el esposo, que pues tantos duelos diferentes y uno aprende de todos ellos. Mira que el de un hijo, uno dice, no, es que el de un hijo eso es inexplicable, eso no tiene nombre. Pero no, ahí aprendíamos del duelo, yo aprendí el duelo de la señora que no se casó y se le murió su mamá y ese dolor, aprendimos de cada duelo. Entonces fue un grupo muy lindo y de todas aprendíamos un poquito. Entonces Es es que muy es muy bonito lindo. aprender de todos. Esa es la ventaja de estar en comunidad, pero en una comunidad con un rumbo, con un sentido. No es un grupo más de desahogo, no es un No, muro de lamentos. Esto es porque vamos caminando, vamos con un mapa, vamos guiando. Si bien no hay un método, no hay un paso a paso final, pero si todos cogemos el mismo camino, podemos irlo enriqueciendo entre todos y por eso la comunidad se mantiene, pero no es el grupo de WhatsApp. De hecho, el grupo de WhatsApp seguirá no. funcionando, seguirá como está, le iremos dando, de pronto hasta lo enriquecemos más nosotros cuando vayamos caminando el camino a la verdad y vamos sosteniendo más el espacio y así podemos incluso, ¿se acuerdan que siempre les he dicho, nosotros cada Ay, uno acá está Marcela. puede ser Acá, lucecita para encender la vela de otro, para que otro vaya también con guía en su camino. Y así podamos entre todos irnos sosteniendo. No se trata de hacer una carrera, pero sí de hacernos cargo, porque solamente Laurita, y yo individualmente te cada quien interrumpo sabe. porque qué pena interrumpirte. Yo empecé la otra semana tu libro, apenas les digo a todas, voy en el paso, en la verdad número 11 porque uno lo puede devorar todo. Pues yo me he tomado el tiempo como paso a paso, lo he hecho tan juiciosa, y Y lo perdón estás la haciendo en palabra, orden, verdad por perdón verdad. pero perdón lo que voy a decir, pero al principio, como en la segunda verdad, ay, este gatico, la segunda verdad, yo, yo dije, puta, ¿qué es esto? Pues yo no digo palabras, pero yo le decía, Laura, no soy capaz de seguir, pero escribir le abre a uno el alma. De verdad, ese libro es la magia. Y apenas voy en el 11, pero me he tomado el tiempo que tengo que tomarme. Hay veces pasa una semana y no soy capaz de abrirlo. Lo tengo ahí al lado de la velita, lo veo todos los días y no soy capaz, pero Laura le enseña a uno el paso a paso para seguir y uno va avanzando poco a poco. Eso no es a la lata, no, eso vamos poquito a poquito, pero duele, de verdad. Duele. Y es que qué afán Sí, para saber que esta es el resto de la vida. No es desde el, es que voy a llevar este dolor el resto de la vida. Sí, pero no así. Sí, pero no así. Sí, el dolor nos va a acompañar. Va a ser ahí un maestro, va a ser ahí como un testigo, ese testigo del carro, ¿sí? Que se prende como que, ah, acuérdate que ahí te duele. Acuérdate que ahí tienes como tu vulnerabilidad, tu ladito flaco, o acuérdate que por ahí ya pasamos. Pero no te gobierna, no te incapacita. Ese dolor demencial del impacto, ese no tiene por qué seguir siendo nuestra realidad siempre. El mundo no tiene por qué seguir siendo oscuro. La vida sigue siendo hermosa. De hecho, es más hermosa cuando aprendemos a vivirla con conciencia. sí, con conciencia, porque tú sabes, Laura, mi historia, porque no solamente fue ahí, yo aprendí que antes de Emilio venían otras cosas que se van como encaminando, porque yo enviudé, yo me separé y yo por tercera vez estoy con una nueva oportunidad de vida. O sea, he pasado por, es muy parecida a historias que me pasaron con Laura y todo se va encaminando, pero entender eso no es fácil. De verdad, uno sí necesita una guía que le ayude a entender eso. Yo apenas lo vine a entender ahora, el porqué de todas las cosas. ¿Ves? Y antes no lo podías ver y está bien. Por eso es que quiero que ese contenido quede ahí, ahí. Porque es que duelos van a seguir llegando o vamos a seguir como estamos removiendo. Cuando ustedes remueven el agua
que está tan alborotada que no se puede ver el fondo, cuando vamos poniendo en calma esas aguas, empiezan a salir otras cosas. Ah, es que yo tengo, no me está doliendo solo esto, me está doliendo también esto y esto y esto. Y esto tiene que ser una oportunidad para que nos reconciliemos con todo ese pasado también. Y ese perdón radical del que hablo no quiere decir que vayamos a restaurar relaciones. No es mirar para atrás y echar para atrás y tener que perdonarnos y abrazarnos y eso no necesariamente. Si se puede y si se da el caso, pues sí, listo. Pero no en todos los casos es necesario recuperar el vínculo. Lo que es importante aquí es que recuperemos nuestra libertad, nuestra paz, nuestra claridad para poder seguir avanzando día a día en la vida. Que no sea un sacrificio seguir viviendo. Para muchos es un sacrificio seguir viviendo. No, es que yo tengo más hijos, entonces ¿cómo no voy a hacer para ello? Entonces la culpa está ahí, pero a tope. Aquí no vamos a desconocer, pero vamos a entender por qué es que sientes esa culpa. Y no solamente quedarnos en el entender por qué, sino darte las herramientas. Sana tus heridas, por ejemplo, viene con audios de reprogramación. Es la única manera, hasta ahora descubierta, que tú entiendas de dónde te creías tal creencia, de dónde la cogiste. Por ejemplo, voy a ir a mi caso. ¿De dónde yo crecí creyendo que soy una persona difícil de amar? Imposible de amar, de hecho. Inamable. Yo me creo eso. Eso está tallado en mí. Y tengo que estármelo recordando a diario. O que no merezco la felicidad. Eso está en mí. Pero si no fuera porque a diario estoy diciendo, no, pero o sea, ¿cómo te parece? ¿Cómo se te ocurre, Laura? Y pienso en esa niña de 4 años que yo que por mocosa su mamá la había abandonado. Yo, no, mi muñeca, venga, 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 vamos que ahora estoy yo a cargo. Ya no es la niña mocosa la que está decidiendo mi vida. Soy yo, una persona que ya sabe que merece ser feliz, que merece ser amada y de buena manera. Y a mis niveles, no conformarme con lo que me voten. Y eso no estamos hablando del duelo por la muerte de mi hija. Estoy hablando de mi corazón, de mi amor propio. Porque es que somos mucho más que un duelo. Somos muchísimo más. Pero si lo seguimos acumulando ahí, paso a paso, échele tierra y échele tierra, no vamos a salir de repetir patrones dolorosos en la vida. Y qué tristeza que uno llegue a viejito sintiendo que la vida fue una desgracia. ¿No les parece? Entonces, con esa información los dejo. Seguimos sosteniendo los $47 por ahora. Cualquier pregunta, ya tienen mi WhatsApp. Mucha gente se nos quedó por fuera de la reunión porque teníamos un acceso de 100, un tope de 100 y pues se copó. Entonces vamos a tener que enviar esto a las personas que quieran y ampliar el plazo de los $47, pero pues me encantará verlos, porque de verdad es un compromiso que marca la diferencia. Marca la diferencia. Olvídense de que con el grupo de WhatsApp o que con el contenido en redes sociales van a tener suficiente para darle una vuelta a toda la experiencia. Puede ser que sí, pero lo más seguro es que no. Necesitamos hacernos cargo y atravesar ese dolorcito, atravesar la incomodidad, no de la plata, del juicio y del compromiso real de atender esto. Si ustedes, un médico, les manda un tratamiento, no esperen resultados si no se toman la medicina, si no cambian sus hábitos, si no hacen la recomendación del médico, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué en un duelo que es de muerte, que nos sentimos morir, no vamos a hacer las recomendaciones? Porque vamos a esperar que el vientico nomás y el sol nos curen. No pasa así. Bueno, entonces, espérense. Espérense, leo el chat. ¿Cuál es el libro? 21 verdades, sí. Angelita Campos, cualquier cosa, pues por WhatsApp también te atiendo. Se puede realizar inscripción el día de mañana o solo se pone esa clase. Puedes hacerlo mañana, aprovechando, pero para que empecemos ya esta semana.
El sanar cuesta bastante y no hablo de dinero exacto. Y dinero también. Si uno se enferma, si se hay una gripa, enférmese una gripa. ¿Cuánto le cuestan los medicamentos? Yo creo que pasó por $47 hace rato. Entre el Dolex o el acetaminofén, el antihistamínico, el suerito, el no poder trabajar, cuesta mucho más que $47, en serio. Pagué. Ay, Pamel, pagué 2 veces, pero mañana reviso, cariños. Bueno, seguramente pagaste perdón radical. Bueno, ahí miramos también. Acuérdate que esto se puede reversar la operación en cualquier momento y esa es la gran garantía. Aquí no estamos tratando de engañar a nadie. Me siento mucho dolor, Valerie Guzmán. No estamos tratando de engañar a nadie. O sea, esto se llama verità. Verità significa verdad. Verdad. O sea, vamos con la verdad por delante. ¿Qué pasa si no me gusta? Pide la devolución dentro de los 7 días. Si pasase el día 8, pues no, ya. Suerte, porque a mí ya me lo cobraron. O sea, ya no tengo forma de hacerte la devolución, porque la plataforma se queda con ese dinero como garantía para devolverte por los 7 días. No me lo va a dar a mí. Ya, eso soy yo. O sea, les desnudé mi corazón con toda vulnerabilidad, con toda verdad, no me guardé nada, no crean que aquí hay engaños. Bueno, entonces los dejo con mi abrazo enorme, me va a encantar verlos en camino. Léeme más arriba, ay, perdón, perdón. ¿Ves que no tengo tu nombre, usuario? ¿Me podría enviar toda la información vía chat WhatsApp? Listo. Juanita Bahamón, que me acuerden. Laura, yo pasé por los 3 mismos duelos que los tuyos, el abandono de mi mamá, el fracaso de los 2 matrimonios, la pérdida de mi hijo de 24 años y un accidente, ay Dios mío. Sí, y si uno no va sanando capitas de dolor, se llega a un dolor grande y lo derrumba, o ni siquiera grande, cualquier otro dolor y te derrumba. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué me derrumba más una tusa que la muerte de un hijo? Porque hay dolores ahí acumulados, hay faltas de autoestima, hay faltas de amor propio que nos lastiman. Bueno, entonces, creo que ya leí todos los comentarios. Invitado especial, hola, buenas noches, me gustaría poder comprar el libro, ¿podrías enviarme tu número, por favor? Mi nombre es María Andrea, o me envías la información. María Andrea, porfa, mi número es 321-461-9125. Sin embargo, voy a tratar de anotar tu número también. 322-612-54-48, María Andrea. Listo. Mañana te escribo. Bueno, entonces, 321-460. Ah, listo. Ahí ya Lina Arango te escribió mi número, María Andrea, porfa. Bueno, pues eso era todo. A ustedes muchísimas gracias por la atención. Espero de todo corazón que, que puedan participar de Camino a la Verdad, que nos veamos de verdad en el camino, comprometidos y comprometidas con darle la vuelta a esto, con no querer vivir en sufrimiento toda la vida, en hacernos responsables. Esto es hacerse responsable, hacerse cargo del proceso. ¿Listo? Sos admirable, quiero sanar de tu mano. Ay, qué linda, muchísimas gracias. Oh, qué lindo, es que no veo tu nombre. Pero bueno, vamos a seguir caminando juntos y nos vemos entonces. Un abrazo para todos. Voy a detener la grabación acá.